A continuación, seguimos con el programa. Escucharemos la conferencia Accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación, World Wide Web y documentos digitales. La licenciada Ilse Herrera Arias, del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, CONAPDIS, se referirá a este tema ante todos y todas. Doña Ilse Herrera Arias es licenciada en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. En su proceso de tesis de la maestría en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad de la misma universidad. Además, es funcionaria de la Unidad de Investigación e Innovación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Recibimos con este aplauso a la señora Ilse Herrera Arias. Buenos días, vamos a esperar a que nos pongan el PowerPoint. Nada más hacer una reflexión que dentro de las dimensiones de la accesibilidad, porque la accesibilidad es multidimensional, lo que es el acceso a la información es estratégico. Como ven ustedes ahora, estamos llenos de tecnología y además de eso la tecnología da oportunidad para acceder ahora al trabajo, a la recreación. La tecnología se ha convertido en una parte protagónica de nuestras vidas y existen muchas leyes sobre discapacidad, muchas normas, pero la accesibilidad es lo que hace en realidad eso que está en el papel, esos derechos. Mi charla se divide en dos partes, una que es un marco muy breve conceptual sobre conceptos como discapacidad, accesibilidad, diseño para todos, universal, y la segunda parte en la que ya se aborda específicamente lo que es la accesibilidad a las TICs. Dentro de la discapacidad, como ya en la anterior exposición ya se pudo ver, es un concepto que evoluciona. La discapacidad no es algo que una persona presenta y ya quedó como una discapacidad, sino que tiene opción de crecer y de continuar trabajando, estudiando, perfeccionándose. Resulta de la interacción entre la gente con discapacidad o con deficiencias y los obstáculos, ¿verdad? Una deficiencia no tiene por qué ser una discapacidad si el medio es accesible. También existe el obstáculo de las actitudes, el obstáculo actitudinal, que es uno de los más importantes porque es el que no da la voluntad para que se hagan los cambios necesarios en el entorno. Estos obstáculos conspiran para que la persona con discapacidad no tenga una participación plena e igualdad de oportunidades. Es ahí donde nace la discapacidad. En cuanto a la accesibilidad, son una serie de pautas que se adoptan para que exista accesibilidad al entorno físico, al transporte, a la información, a la comunicación y a las TIC, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también, como les quería recalcar, la norma de accesibilidad más importante son las actitudes, porque es la que da la voluntad para hacer los cambios. El diseño universal o diseño para todos es el diseño que todas las personas lo pueden usar sin necesidad de una adaptación, ¿verdad? No hay que esperar a que venga alguien con una discapacidad para hacer los entornos, los productos, los servicios, las tecnologías, nuestros valores y nuestras concepciones accesibles, sino que es como un chip incorporado que todos deben tener para que todos los espacios, como se habló en la charla anterior, no hacer una legislación, ojalá se llegue a ese sueño, una legislación específica para discapacidad, sino una legislación universal en donde ya los respetos por los derechos humanos, por la diversidad, sea una realidad para todos. El diseño para todos tiene una serie de
tiene que ser de un uso, intuitivo, sencillo, ¿verdad? No algo complicado, no algo que intimide con solo mirarlo, ¿verdad? Algún producto, no sé, se compra una computadora, se compra un vehículo y debe de ser un diseño amigable, fácil de usar. Tiene que ofrecer información comprensible, por ejemplo, ahora que son tan comunes los celulares, para todas las personas mayores, jóvenes o niños o con discapacidad, etcétera, debe de ofrecer la información necesaria en sus menús, por ejemplo, por los medios que sean, dibujos, ilustraciones, de modo que sea de una manipulación comprensible. También otro de los principios de diseño universal es la tolerancia al error. Esto es que si por medio de un accidente o por medio de una manipulación errónea, pulso alguna tecla que no tenía que pulsar en ese momento, yo no descompongo todo el aparato, sino que me da la oportunidad de prueba y error, ¿verdad? Esfuerzo físico bajo, ¿verdad? No es que, digamos, a la hora de pasar por un contador, digamos, de barras de usuarios de un determinado lugar, ¿verdad? Como antes los trompos, algunos de ustedes son bastante jóvenes y no recuerdan cuando los autobuses, hay un trompo para que la gente pase en esa época, ¿verdad? Hace unos años existía un trompo y más de una vez las personas se quedaban pegadas de ese trompo para contabilizar, ¿verdad? Esa rueda para contabilizar la cantidad de público que accedía. Eso era un enfoque completamente discriminatorio, ¿verdad? Entonces, por ese ejemplo les digo que tiene que tener un bajo esfuerzo físico para acceder a ese entorno, a ese producto o a ese servicio o a ese lugar. También el tamaño y el espacio para el acceso y para el uso. Se debe pensar digamos, en que los botones de los equipos estén a una altura que la puedan manipular quienes se desplazan en silla de ruedas, con el perro guía, quienes están de pie, quienes están sentados. Todo debe tener las dimensiones, los espejos, los teléfonos públicos, las dimensiones para que puedan ser alcanzados por todas las personas. Todas estas características más asequibilidad, que es el bajo costo, ¿verdad? No es algo que nos va a costar un ojo de la cara y que una familia de una persona con discapacidad se va a tener que pasar un mes sin comprar el diario, por ejemplo, ¿verdad? Para poder comprar ese producto. Ojalá que el Estado subvencione y dé facilidad para adquirir ese tipo de productos. En cuanto a la diferencia entre el diseño universal y la accesibilidad, el diseño nace de la accesibilidad, el diseño para todos. La diferencia es que el diseño universal es más inclusivo, porque con la accesibilidad se hace el cambio, es como que si aquí se ponga una rampa aquí en el puro centro para que alguien con silla de ruedas pueda subir. Eso ya estaba construido. En cambio, con el diseño para todos universal, desde que se concibe la planeación de los edificios, de los programas, de los servicios, ya vienen, como les comentaba desde el inicio, con esa filosofía de uso para todos. Ya está incorporado ese respeto por la diversidad, derechos humanos. En cuanto a ya la específica segunda parte de mi charla, aquí hay algo técnico que se me apagó. En cuanto a la segunda parte de mi charla, que es la que habla específicamente de la accesibilidad a la tecnología, a las TIC, lo que es el acceso a las tecnologías es algo estratégico porque ahora estas benditas tecnologías están presentes, ¿verdad? Hasta hace unos 20 años uno se sorprendía cuando
opciones que esos equipos tienen, cosa que uno tal vez tiene timidez a la hora de manipularlos. Pero lo maravilloso de todo esto es que sea igualitario y accesible para todos, ¿verdad? Y precisamente eso es la maravilla del acceso a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. Hablando un poco sobre la evolución de las TIC, bueno, en las primeras formas que se comenzaron a ver fue las primeras TIC más comunes de hace varias décadas, fue la radio, el cine, televisión, el video, el CD-ROOM, el DVD. En años más recientes se comenzaron a ver las computadoras, ¿verdad? Que hace años existían, ¿verdad? Que yo esa época yo no la viví, era como el tamaño de este cuarto, por decirlo así, ¿verdad? Esta sala, pero aquí se habla ya de las computadoras de un tamaño escritorio, luego cada vez más pequeñas, ¿verdad? La multimedia y las redes, ¿verdad? En años más recientes. En cuanto a los servicios de las TIC, pues ustedes jóvenes están más al día en esto, ¿verdad? Los blogs, las comunidades virtuales, el correo electrónico, ya servicios cada vez que se aplican más a nuestro bienestar, como los servicios de salud, los servicios del Estado, ¿verdad? En donde se pueden hacer una serie de gestiones, los servicios móviles, por ejemplo, de los bancos, ¿verdad? O de pago de recibos, etcétera. El comercio electrónico, la televisión, pero ya viste en la computadora, en el celular, ¿verdad? Es una maravilla. El cine, el audio, la música, las búsquedas de información, por ejemplo, del famoso Google, la banca online. Por eso es que es la exhortación de esta charla que es importante que todos las personas logren acceder a esta tecnología y que sea accesible. En cuanto al uso de las TIC en la enseñanza, ¿verdad? En 1940 aparecen las computadoras digitales. A partir de 1950 ya se empiezan a aplicar los usos de las computadoras en la educación y se hace con el radio, la televisión, el cine. Luego en los 70 los multimedios, en el 80 las computadoras ya de escritorio personales, en el 90 las telecomunicaciones y ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI es cuando se empieza a usar más en la educación como un medio, ¿verdad?, para dar clases a distancia, etcétera, lo que son las TIC. En cuanto al acceso a las TIC por tipo de discapacidad para las personas ciegas o con baja visión, la literatura que revisé y que consulté, pues en las personas ciegas, la manera de hacer este tipo de tecnología más accesible es por medio de los lectores de pantalla, tanto en el celular como en la computadora, ¿verdad? Existen unos software, por ejemplo el JAWS, que ya lo vamos a ver con más detalle, que les lee de manera robótica en pantalla a las personas lo que hay en pantalla, ¿verdad? Y para las personas con deficiencia visual, que no necesariamente son ciegas totales, está la letra amplia, ¿verdad? Digamos que el aparato o el celular de la oportunidad de letra ampliada, de manera que estas personas puedan realmente leer toda esa información. En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, es un servicio del celular maravilloso para estas personas. ¿Por qué? Por el mensaje de texto, ¿verdad? Antes las personas sordas quizás estaban un tanto al margen de lo que eran teléfonos. La gente decía, hace 30 o 40 años, ¿para qué le sirve a una persona sorda teléfono? O sea, es algo ridículo, ¿verdad? Pero ahora con la tecnología, los mensajes de texto y las videollamadas, se puede transmitir los mensajes en lenguaje de señas. Por eso es que se han convertido en unos usuarios primordiales de este tipo de tecnología quienes son sordos. Entonces, también es muy importante para las personas sordas hacer accesible, ya que no escuchan, hacerlo por medio de las llamadas, hacerlas por medio de señales visuales de luz, ¿verdad? Donde a las personas sordas exista una alarma que les avise cuando el teléfono suena, ¿verdad? Pero en este caso ellas no lo escuchan, sino que lo están viendo,
tecnologías de la información y comunicación. Aquí, digamos, el primer obstáculo con que se enfrentan las personas con discapacidad física son los obstáculos infraestructurales y del mobiliario, ¿verdad? En la literatura que consulté decía que estas personas, quizás algunas de ellas no saben cómo se manipula o se usa la tecnología porque sencillamente no pueden apersonarse a las clases de computación por los obstáculos físicos, ¿verdad? Y también no pueden aproximarse a los equipos de cómputo porque los cubículos y las mesas para hacer uso de estos equipos no son accesibles para alguien, por ejemplo, en silla de ruedas. Entonces la primera solución, aunque suene obvia, pero no es obvia, es que sea accesible el espacio físico y los muebles, el mobiliario. También dice que el tamaño de los teléfonos, por ejemplo, del celular, hay veces que tanto el teclado de las computadoras como el teclado de los celulares tienen las teclas demasiado pegadas entre sí o demasiado pequeñas, y algunas personas con alguna dificultad que no puedan mantenerse quietas, por decirlo de una manera, ¿verdad? Por su tipo de discapacidad o que no puedan hacer uso de sus dedos, de sus manos de la manera convencional, se les dificulta que estos equipos no se adapten a sus dimensiones y a sus necesidades. En cuanto a las personas con discapacidad intelectual, decía en la literatura que el máximo problema no es tanto del hardware, o sea, del equipo, de la parte externa, sino del software, porque existen muchos comandos de la computadora o del celular, carpeta, digital, web, que son conceptos muy abstractos para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, existe una serie de remedios, por ejemplo, los recordatorios. Bueno, también el celular decía que se les olvidan los números donde quieren marcar, ¿verdad? Y se les olvida cómo se busca en el directorio esos números. Entonces, la solución está en hacer una serie, porque si se me permite el término de prótesis cognitivas, por decirlo así, entonces las personas se les va recordando, hay algo que asiste, hay una especie de tutor que tiene los equipos, en donde se les recuerda, se marca de esta manera, se recupera el mensaje de esta manera. Y para la digitación de los mensajes, si no se sabe el alfabeto convencional y no sabe leer y escribir, hay unos programas que la persona dicta, ¿verdad? Mira, tengo que ir a hacer mandados, no sé, ¿verdad? Entonces, en el celular o en la computadora dicta el mensaje sin necesidad de que la persona escriba. Toda esta tecnología debe estar construida en software por medio de las pautas de accesibilidad al contenido web, la W3C. Estas pautas o normas se encuentran en inglés. Aquí dejo el sitio web en donde se pueden acceder. A mí me informaron que se van a hacer circular las presentaciones de este seminario. También yo, para la presentación que hago hoy en la mañana, hoy día, hice una especie de pequeño manual en donde brindo una información mucho más específica de esto y otros temas. Entonces a mí se me informó que se tomó el correo electrónico de todos ustedes y se les va a hacer llegar ese breve manual que yo escribí, tanto y mi presentación. Entonces aquí les dejo el sitio en inglés donde se puede acceder a esto, una serie de parámetros o pautas para hacer las páginas web accesibles para todo tipo de discapacidad, y en español en ese sitio web también. Las pautas de accesibilidad de contenido web están compuestos por 4 pilares principales. El principio 1 es la perceptividad, que dice que los usuarios deben ser capaces de percibir la información que se presenta. No puede ser invisible a todos sus sentidos. A todos sus sentidos, como por ejemplo alguien ciego usa ese programa, ¿verdad?, que le lee en pantalla. Y si se incluye una imagen, por ejemplo, o una fotografía, debe llevar descripción de esa fotografía. Es muy importante porque hay veces las ilustraciones
Entonces, son el sentido de esa información. Entonces, esa pauta dice que debe ser perceptible, ¿verdad? O sea, hay que procurar que se incluya dentro del mensaje y la comprensión de la información a todas las personas, tengan o no discapacidad. El principio 2 es la operabilidad. Los usuarios deben ser capaces de operar la interfaz. La interfaz no puede requerir interacción que un usuario no pueda realizar. Entonces viene siendo la misma cosa, que los equipos se puedan manipular por todas las ayudas técnicas, braille, lenguaje de señas, lectores de pantalla, ¿verdad? Que sean capaces de que se les apliquen todas esas medidas para que sean accesibles para todos. El principio 3, la comprensibilidad. Los usuarios deben ser capaces de comprender la información, así como el funcionamiento de la interfaz de usuario. El contenido, la operación no puede estar más allá de su entendimiento. Si yo hago una página web y no le pongo el directorio que deben de tener todas las páginas web, y hago una página web que solo yo sea la que la entienda, ¿verdad? Una página web, por más aunque sea de astrofísica o de la especialidad médica más detallista que sea, debe de ofrecer primero un resumen del sentido de lo que se quiere llegar con esa página web, de su objetivo, y debe estar presentada la información, aunque sea de manera técnica, aunque sea para un grupo de gente que se especialice en esas áreas, del modo más comprensible posible. Y el principio 4, la robustez. Los usuarios deben poder acceder al contenido a medida que la tecnología avance, que la tecnología cambie, ¿verdad? Entonces, nada tiene que una página web tenga 5 años y que en ese momento se usaba determinado lector de pantalla, que estaba en el tapete en ese momento, pero que ahora se use otro lector de pantalla. O no importa, o sea, o tiene que existir un icono de manera que salga la interpretación en lenguaje de señas, ¿verdad? Tiene que existir una serie de robots, ¿verdad? Que hagan esa información accesible para todos por medio del lenguaje de señas, que esté subtitulado, por ejemplo, que haya videos subtitulados, que sea accesible por los lectores de pantalla. O sea, es como que yo en el 2017 estoy haciendo una página web y yo me adelanto en el tiempo y trato de poner todas las pautas de manera que en el futuro también sea accesible con la tecnología de ese momento, ¿verdad? También otra cosa muy buena en cuanto al acceso a la información de las páginas web, de los sitios web, el audio
cuanto a los colores, aparentemente es muy obvio, pero vieran que hay veces que no es tan obvio el contraste, ¿verdad? Lo más recomendable es que el fondo sea blanco y el texto sea negro. Aquí en el lado izquierdo vemos un mal contraste porque las letras son oscuras, el fondo es oscuro, nadie puede percibirlo. Y en el lado derecho tenemos un buen contraste que salta a la vista, que todos lo pueden ver. En cuanto a la conversión de documentos, es muy común cuando uno es celoso sobre sus creaciones, ¿verdad? Que lo haga, que lo queme en PDF, que lo transforme en PDF para que nadie lo pueda alterar. Resulta que el PDF es una imagen y no es legible por los lectores de pantalla de las personas ciegas. Hay un programa que se llama XPS, que es accesible por medio de Office y que da las mismas funciones que el PDF, solo que sí es legible por los lectores de pantalla. Se puede acceder por ese lector Office. Entonces, es importante tener en cuenta, es como les dije al inicio, ya que esta charla es sobre TICs, incluir ese chip de la conciencia a la accesibilidad para todos, ¿verdad? O sea, pensar un momento, si yo voy, no sé si aquí hay gente de arquitectura, gente de ingeniería, si yo voy a hacer un edificio, un software, lo que sea, que yo piense, es accesible para todos. En el futuro alguien de la tercera edad lo puede usar, lo va a poder usar. Es como esa conciencia social de que el país a mí me ha dado tanto que yo le voy a devolver al país tantas cosas, y también es ser un poco Superman, volar al futuro y pensar que yo puedo ser usuario en el futuro de todas esas medidas que yo estoy sugiriendo. Y o sea, uno no sabe, como la anterior expositora dijo, la discapacidad nos acompaña a todos, ¿verdad? También en las presentaciones de PowerPoint, el tamaño de fuente ideal es de 28 puntos, la tipografía se continúa con la misma tendencia de palo seco, Arial, Tahoma, helvética. No se debe usar porque no es muy comprensible, la Times Roman, Georgia, Garamond, esas letras son muy lindas, a mí me encantan, ¿verdad? Yo soy muy detallista, soy muy visual, ¿verdad? Son muy femeninas, pero no son lo más recomendable para la accesibilidad. Luego, en cuanto, ya como último punto, las aplicaciones para fomentar la accesibilidad. ¿Cómo hago yo luego que he diseñado una página web para ver si efectivamente fue accesible para todas las personas? Está el test de accesibilidad web, el TestTau, que es una herramienta para evaluar el grado de accesibilidad de los sitios de internet. Uno entra a la dirección del TestTau, digita la dirección, digamos la dirección aquí de la UTE, de la página web que uno quiere evaluar, y el TestTau hace un barrido con base en las normas de la W3C que les acabo de nombrar, porque apenas le di un vistazo, pero esas normas se van desglosando en puntos cada vez más profundos y con más detalle. Hace un barrido y dice, bueno, luego de la evaluación salieron tantos errores, o no exactamente errores, hay que corregir para que sea 100% accesible este aspecto, el otro y el otro aspecto, ¿verdad? Luego está los amplificadores de pantalla, ¿verdad? Para ya las personas con discapacidad visual, con baja visión, que estén haciendo uso de los equipos o de los documentos, que los estén leyendo, hay unos amplificadores de pantalla que, como su nombre lo dice, incluso no solo amplifica, sirve para ambas discapacidades, para ceguera y para baja visión, amplifica y lee en pantalla lo que las personas están leyendo, revisando, perdón. Y hay un software que ya les nombré, que es el JAWS, por sus siglas en inglés, que es un software lector de pantalla para las personas ciegas o con baja visión, ¿verdad? Y ese software se puede descargar, ustedes le ponen software JAWS y hay demos, ¿verdad? Hay gente que se la juega con uno demo, ¿verdad? Y importante decir que sirve tanto, hay una versión adaptada a computadoras y otra
si hay alguna duda o me quieren contactar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Ilse Herrera Arias. Doña Ilse, queremos darle un pequeño obsequio de parte de la universidad, un título de agradecimiento y un recuerdo para que se lleve de nosotros. Estamos muy agradecidos y agradecidas de que usted nos haya dado esta valiosa información. Nuevamente un aplauso para ella, por favor.